Bueno, para empezar el tema del barroco, antes estaría bueno hacer como una breve síntesis o de recuperar esta idea de la crisis del Renacimiento y también hablar que entre el Renacimiento y el barroco, que son los estilos de los que más se habla y más se conoce, hay otro estilo se denomina el manierismo. Y entonces una breve síntesis sobre eso. Para entender esto, se tiene que hablar un poco del contexto, en el cual hay tres hechos fundamentales para destacar. Primero que por primera vez, con la era de los descubrimientos geográficos, por primera vez se da la vuelta al mundo, y cuando se da la vuelta al mundo se ve que no hay más que eso, digamos, no es la Tierra esa que se pensaba que era el centro de un universo y que era una Tierra plana, sino que empiezan a tener una idea de de la finitud, digamos, de la Tierra. Por otro lado, como segundo aspecto, es la comprobación del heliocentrismo. O sea, ese orden del Renacimiento, se ve muy alterado por el descubrimiento de Copérnico, ya que descubre después de Galileo, que también había hecho su aporte, que la Tierra no es el centro del universo, sino el Sol. Y entonces es la Tierra la que da vueltas alrededor del Sol y no al revés. Es decir, que se pasa de un sistema geocéntrico a un sistema heliocéntrico. Aquí está esto de lo de mirar más allá, el saber más allá, tener que explorar todo lo que existe, que es una actitud renacentista, pero es también lo que lleva a su propia crisis, ¿no? Por lo tanto, se desmorona completamente esa idea del superhombre renacentista, del hombre como centro del universo, y, digamos, y la tierra como centro del mundo y como centro de la creación, con esta idea de que somos una pequeñez dando vueltas alrededor del Sol y hay infinitos planetas, digamos, puede haber infinitos hombres o seres, infinitos planetas, infinitos sistemas, y eso vulnera muy gravemente el orden del hombre, digamos, de todo el orden teológico también. Por eso Galileo es condenado por el papado y él no admite el hecho de que la tierra, digamos, el papado no admite el hecho de que la Tierra gira alrededor del Sol. Galileo fue obligado a retractarse y a decir que no era verdad eso que él había dicho, y cuando lo condenan, él dice, cuando se retracta, dice esa frase famosa de y sin embargo sigue girando, digamos. Y el tercer hecho muy importante que también va a influir mucho en el barroco, es que en 1520 Lutero divide la iglesia, digamos, esa unidad monolítica que venía desde tiempos primordiales a través de toda la larga Edad Media y que había constituido un poder unificado, sólido y establecido, se fractura. Esa fractura de la iglesia se conoce como el cisma religioso o la reforma luterana, y una reforma que va a dar después lugar a la contrarreforma. O sea, esta reforma significa que Lutero no acuerda con la forma de interpretar los evangelios que tiene el papado y por lo tanto hace su propia interpretación, es excomulgado, él no acepta esto y llama a la rebeldía y postula los principios protestantes. O sea, de ahí se llama protestante a esa religión porque protesta en contra de una serie de cosas que la iglesia había establecido como inamovibles, dogmáticas, sin posibilidades de cambio, ¿no? Entonces, la idea es que para Lutero las escrituras son objeto de interpretación. Entonces la verdad resulta que es relativa, ¿no? También eso va a constituir el origen del barroco, ya que esa reforma provoca la reacción de la Iglesia en la contrarreforma, que es a partir del concilio de Trento que hace el papado, ¿no? Bueno, y estos tres hechos muy significativos, Hauser los denomina el giro copernicano. Esta idea de que, digamos, va a determinar el derrumbe de este mundo y de este orden que se conocía, y por consiguiente se termina una era bastante anárquica y de desorden, y eso es lo que registra el manierismo, esa especie de terreno de movimiento resbaladizo en el que se entra a perder las certezas y después es algo que va a ser reordenado por el barroco.
Por eso entre el Renacimiento y el Barroco hay ese espacio de tiempo que se desarrolla el manierismo y que lo que registra es precisamente eso, la pérdida de ese orden, de esa certeza y por lo tanto el mundo de la duda, que es insoportable y entonces es por eso que el barroco lo reordena rápidamente desde otro punto de vista, porque no vuelve a ser lo que era el Renacimiento, sino que vuelve a encontrar otro orden. Entonces el reflejo de esa época es, como les digo, el manierismo. Bueno, ahora pasaremos ya más a lo que es el barroco.